os voy a tratar de explicar cuáles son las mejores condiciones en las que podéis tener en casa una ardilla. En primer lugar, lo que tenéis que saber es que las ardillas son animales bastante nerviosos, que normalmente les gusta mucho trepar y necesitan jaulas amplias. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado a que no se escapen. Cualquier recoveco lo van a aprovechar para poder escapar. Y creedme cuando os digo que son animales tremendamente rápidos y tremendamente ágiles. Es decir, si se os escapa por casa, os va a costar un triunfo cogerlas, pero si se os escapa, sobre todo cuando al principio están todavía un poco salvajillas y no las habéis acostumbrado a la mano, si se os llega a escapar en el jardín va a ser prácticamente imposible que la podáis recuperar. Es por esto que muchas especies de ardilla ahora están controladas y está regulada su tenencia, porque muchas de ellas se han convertido en un problema medioambiental porque son especies invasoras. Entonces, cuidad con vuestras jaulas a que las ardillas no se puedan escapar. Bueno, y dicho lo cual, tenemos una jaula, ya os digo que va a ser lo más amplia posible, en la que vamos a rellenar, como siempre, el suelo de sustrato. Ya, si os habéis visto algún vídeo mío, estaréis hartos de oír que el suelo que más nos gusta para casi todos los animales exóticos es este suelo de papel de periódico. Bueno, ponemos una buena base de suelo de papel. Vamos a esparcirla. Nada, con que sea de una profundidad de unos 2 dedos es más que suficiente. Una buena idea es que las traigáis ya desde la tienda encerradas en este tipo de jaula. Las ardillas son unas mascotas muy especiales. Como os he dicho, son muy nerviosas. No es un animal que de primeras os vaya a dejar cogerla y acariciarla. Habréis visto en casi todos los vídeos que yo suelo coger a todos los animales de alguna manera para que podáis ver la manera en que se les coge, lo mansos que son, lo tranquilos que son en general. Pero no es así con las ardillas, ¿vale? Quiero haceros recalcar esto porque estas ardillas tienen una capacidad muy grande de poderse escapar. Y no significa que en el futuro no vayáis a poder disfrutar de ellas, pero por lo menos ahora y hasta que las empezáis a hacer a la mano, tienen que estar encerradas en su jaula. Vais a disfrutar mucho de ellas también, pero de otra manera. Entre ellas juegan un montón, corren un montón, pero créanme, es que son excesivamente ágiles, rápidas y nerviosas. ¿Qué necesita más la jaula? Pues además la jaula necesita unos troncos que simulen los árboles donde ellas normalmente habitan. Preferiblemente que sean de madera de roble o de madera de encina, que sea una madera dura. También vale el eucalipto, pero intentad evitar los troncos que tienen resina. Todos los pinos, etcétera, es mejor no utilizarlos. Los árboles frutales también son buena idea porque incluso el tronco de los árboles frutales puede ser ingerido y les sirve como un extra de fibra en la dieta. Podemos poner los troncos en la disposición que mejor nos venga, incluso también se los podemos cambiar de vez en cuando para que no se aburran siempre con los mismos elementos. Cuantas más cosas podamos meter, mejor. A mí con la jaula me venía también una rampita. Pues la rampa para adentro. Os digo más truquitos también. Por ejemplo, un nido. Y el nido, muy importante rellenarlo de heno. Pero se me ha olvidado, así que esperad un segundito. Emi, por favor, necesito un poco de heno. Mirad, aquí lo tenemos. Un nido. Lo podemos poner donde queramos, nos va a ayudar como elemento, sobre todo la temporada que queramos que, o pretendemos que los animales nos vayan a criar, y como refugio. El heno. El heno, fenomenal. Venga, pues el heno no tiene tampoco mayor misterio, hace dos funciones principalmente. Por un lado, se lo van a ingerir, lo van a comer como fuente de alimento. Por otra, muy importante, sobre todo al principio, como refugio. Así que cogemos un buen pelotón de heno y se lo escondemos para que se puedan guardar. ¿Y qué es lo que me falta? Que seguro que lo sabéis, pues lo más importante, el agua y la comida. El agua y la comida nunca nos deben faltar, sobre todo el agua. Los bebederos que mejor funcionan son estos bebederos que tienen bola. Pues el agua para adentro.
Y por último, la comida. Para ello utilizaremos un cacharro normal y corriente de comida. ¿Y qué os quiero explicar de la comida de las ardillas? Pues varias cositas que es importante que me prestéis atención. Las ardillas tienen la capacidad de hibernar. Cuando llega el frío, bajan su metabolismo, empiezan a comer muchísimo más con la llegada del otoño, porque ellas preparan el invierno para estar hibernando y estar metidas y refugiadas. Pero esto ocurre en la naturaleza. Dentro de casa con la calefacción no van a hibernar, pero sí que tienen el comportamiento de comer demasiado. Hay que tener mucho cuidado de no excedernos, sobre todo en semillas, a la hora de alimentar a las ardillas. Toda la alimentación de ardillas va a tener diferentes tipos de semillas. Aquí veis un poco la composición y podéis buscar el vídeo, que también lo tenemos hecho, de la alimentación de las ardillas, donde me voy a explayar mucho más en detallaros lo que es una alimentación completa. Simplemente ahora es que no os excedáis en semillas porque las engordan mucho, y sí que tiene sentido si las ardillas van a hibernar, pero no tiene sentido si las ardillas se van a mantener durante todo el año activas, como ocurre normalmente dentro de nuestras casas, donde la temperatura a lo largo de todo el año es más o menos constante.